Hoy, en Psicología para el Renacer, vamos a romper el ciclo del trauma de una vez por todas. ¿Te imaginas dejar de vivir en una rueda de pensamientos y recuerdos dolorosos? En este episodio te revelaremos una técnica poderosa para sanar el trauma y recuperar el control de tu vida. Basta de ser el espectador de tu película de miedo construida en tu propia mente. Es hora de transformar esa historia y convertirte en el protagonista desde tu autenticidad. ¿Estás listo para dejar atrás un pasado de miedo y escribir un nuevo capítulo mucho más amoroso? Quédate hasta el final y descubre el poder de renacer. Ponte cómodo, ponte cómoda, despegamos. Bienvenidos al podcast Psicología para el Renacer. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se asemeja a una película de miedo? En el episodio de hoy de Psicología para el Renacer te ayudaremos a dejar de crear películas de miedo para empezar a crear películas de amor. Pues como dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué nos empeñamos en crear películas de miedo cuando verdaderamente podríamos hacer de nuestra vida algo verdaderamente hermoso? Te invitamos a soltar ese sufrimiento y a empezar a vivir una vida plena y feliz. A lo largo del episodio descubrirás una maravillosa técnica, muy cortita pero a la vez muy poderosa, para recuperar tu poder y vivir desde tu autenticidad. Pero señor Molina, ¿qué sería esto del trauma desde el punto de vista de la psicología? El trauma es una respuesta emocional y psicológica ante un evento estresante, amenazante, impactante, desafiante para nosotros. El trauma es el cambio en la estructura cerebral debido a ese evento. Es decir, mi cerebro, antes de que yo tuviera ese evento, tenía una estructura y funcionaba de una manera. A partir de que hay un evento, es que hay una modificación. Mi cerebro cambia hasta los patrones de la activación que tengo en situaciones de alarma. Me reprogramo. A partir de esa situación estresante, mi cerebro ahora ve amenazas donde antes no las veía, ahora se activa ante estímulos parecidos a la situación traumática que yo viví. Los traumas aparecen mucho en la infancia, situaciones de negligencia, de abandono, de maltrato. Actualmente tenemos cifras de la Organización Mundial de la Salud que 1 de cada 4 personas de este planeta ha vivido algún trauma, por ejemplo, de padres alcohólicos, padres o madres maltratadoras, hemos tenido abuso en la infancia, abusos sexuales, abusos por profesores, compañeros. 1 de cada 4 personas. Estamos hablando de millones de personas en el mundo que han experimentado situaciones muy difíciles y complejas. Claro, pero la vida nos va a presentar este tipo de situaciones, pero está en nosotros pues vivir desde nuestra autenticidad y poder sanar esas situaciones traumáticas y no empezar a construir una nueva realidad en base a ese trauma. Esa es la clave. La especie humana es una especie muy resiliente, que tenemos la capacidad de sobreponernos. Es verdad que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido desde la infancia hasta la edad adulta, hemos vivido situaciones difíciles y complejas. Y claro, eso te deja una marca, te deja una huella. Pero el cómo hacemos con esa marca y con esa huella, cómo nos reprogramamos, cómo realmente afrontamos la situación, ahí es donde está la clave. Porque sí que se sabe hoy en día que el trauma deja huella. Hay un libro precioso que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que habla perfectamente del trauma. Es un psiquiatra norteamericano que se dio cuenta trabajando con personas que eran víctimas eran exmilitares que habían participado en guerras mundiales, y cómo aquello reprogramaba su cerebro y cómo dejaba una huella visible.
cómo afectaba no solamente a las personas que habían vivido esa situación traumática, sino a su entorno, cómo las mujeres de víctimas de abusos sexuales, las mujeres que vivían con esas personas eran mujeres súper depresivas. O sea, que no solamente te afecta a ti el trauma, sino a tu entorno más cercano. Claro, y no solamente te afecta a nivel mental, también puede acabar afectando a tu cuerpo. Hay situaciones traumáticas que quedan en nuestros músculos, en nuestros órganos, en forma de tensiones, que es necesario liberar esos traumas para poder vivir desde un estado mucho más relajado. A veces somos conscientes que albergamos traumas y otras veces no somos ni conscientes de ello, pero lo importante es tomar conciencia para poder sanar. Claro, ese sería el primer elemento. Date cuenta de cómo está funcionando el trauma en ti. Claro, si yo he tenido una situación traumática durante mi infancia, adolescencia, he vivido ese momento, eso se activa cuando yo soy adulto de una manera especial. Ahora resulta que yo ya, eso parece que lo tengo superado, pero está guardado de forma inconsciente en mi cuerpo. Entonces mi cuerpo reacciona de una manera exagerada ante cualquier estímulo que otra persona diría, pues no tiene por qué. Pero nosotros sí, porque nuestro cuerpo lleva la cuenta, y entonces hay esa aceleración y yo lo vivo y lo vuelvo a revivir una y otra vez. ¿Qué nos pasa con el estrés postraumático, no? Ese estrés que experimentamos después de un evento estresante, ¿no? Que en cualquier situación se dispara la alarma internamente y experimentamos síntomas. Sí, así es. O el hecho, por ejemplo, de las mujeres que pues sufren a lo mejor algún tipo de trauma sexual en la infancia y luego en la edad adulta tienen problemas para tener relaciones sexuales porque, bueno, queda su trauma en su aparato reproductor y verdaderamente no es que le pase nada físico, es que necesita sanar el trauma para que el cuerpo también se libere, se relaje a nivel físico. Efectivamente, ¿no? Y luego puedes manifestar esas dificultades a la hora de tener relaciones sexuales cuando eres adulta, precisamente porque en la infancia ocurrió algo en ti. Y eso se manifiesta luego a lo largo del tiempo, porque el cuerpo lleva la cuenta. Sí, en relación al trauma también queremos hacer referencia a otro libro que es El mito de la normalidad de Gabor Mate, en la que nos recuerda que a menudo lo que consideramos normal está enraizado en el sufrimiento colectivo. Es decir, en la sociedad parece que se ve mal el tema de que mostremos el sufrimiento, el trauma, y verdaderamente lo que nos hace seres humanos es ser valientes y tener el poder y la autenticidad para sanar ese trauma. Claro, ¿sabes qué ocurre? Que es verdad que si nosotros vamos de víctimas no tiene una aceptación social. Lo que pasa es que ir de víctimas sí que tiene beneficios. Porque claro, si yo, no sé, tú me has hecho algo a mí y entonces yo me pongo en el rol de víctima, es que yo no tengo que hacer nada. Porque como tú me lo has hecho a mí, yo soy la víctima, tú tienes que reparar, tú tienes que corregir, tú tienes que modificar. Yo simplemente, pues, oye, que me des unas palmaditas porque yo soy la víctima. Que buscamos esa compasión en los demás, ese amor en los demás, pero es que tenemos que cambiar esa compasión por esa admiración cuando convertimos un hecho traumático en una fuerza para salir a sanar y a transformar nuestra vida y decir, bueno, me ha pasado un evento desagradable, un evento que he tenido que ser valiente y sanar, pero me he transformado en mucho mejor persona, una persona que es admirable por los demás. Claro, salir de ese rol de víctima y asumir nuestra responsabilidad en la vida, de que nosotros, todo lo que ocurre en nuestra vida, éxito y fracaso, todo es responsabilidad nuestra. Por tanto, asumir la responsabilidad y soltar ese rol de víctima, que ya digo que tiene beneficios, y lo que buscamos cuando nos ponemos en esa posición es eso, coger los beneficios que tiene el ir de víctimas. Es importante comprender dentro del trauma, romper este ciclo del miedo, porque el miedo nos mantiene en el trauma de forma continua, ¿no? Hay que cambiar esa narrativa interna que yo tengo para dejar marchar el trauma y para que podamos sanarlo. ¿Sabes qué ocurre? Que muchas veces, si imagínate que yo he sido víctima de violencia sexual en la infancia, ¿yo cómo se lo voy a contar a alguien que no ha experimentado lo que yo he experimentado? Nunca va a ser digno de mi confianza, porque no va a entender lo que yo he vivido, porque esa persona no lo ha vivido. Entonces es importante para que yo pueda sanar, que yo pueda contarlo. Pero claro, hay que
hacer que la otra persona sea digna de mi confianza. Esto ocurre mucho en el caso de que a veces pensamos que la familia, bueno, pero cuéntamelo. Es que aunque te lo cuente a ti, tú no me vas a comprender, porque tú no lo has vivido. Por eso ayuda mucho los grupos terapéuticos, en los cuales otras personas sí que han vivido lo mismo que tú. Entonces, automáticamente las convierte en dignas de tu confianza. Y puedes decir, esta persona ha vivido lo que yo, esta persona sabe lo que es eso. Sí, además son círculos donde puedes expresar tu vulnerabilidad, porque empatizan contigo. Exacto, y cuando muestras la vulnerabilidad, ellos no ponen no te devuelven una respuesta de superioridad, sino que te acogen, que te entienden, porque saben lo que has vivido y saben las respuestas que tienes y las reacciones que pueda provocarte ese trauma. Claro, un trauma tiene que ser expuesto en un lugar sin juicio y en un espacio amoroso. Por tanto, es muy importante eso de soltarlo, de hablarlo con personas que consideres dignas de tu confianza y controlar la narrativa del miedo, porque el miedo sigue manteniendo el trauma en su origen. Por eso os vamos a presentar una técnica muy sencilla pero a la vez muy poderosa para ir sanando esos traumas que están dentro de nosotros y poder vivir una vida mucho más auténtica. Bueno, ¿y cómo empezaríamos esta técnica, señor Molina? Esta técnica consiste en hacernos 6 preguntas y contestarnos sinceramente a estas 6 preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuándo no dije que no en esta semana? Es decir, párate a pensar cuántas veces podías haber dicho que no perfectamente, pero no lo has hecho. Claro, sin vincularte emocionalmente. Exactamente, y sin juzgarte, porque si te estás juzgando y he dicho, pues yo tenía que haber dicho que no en esta ocasión con tal persona o con cual cosa, pero no lo he hecho, pero ahora me siento culpable porque tenía que haber dicho que no. No, simplemente se trata de que observe cuántas veces no has dicho que no. Simplemente obsérvalo, comienza a reflexionar sobre eso y anótalo. Vale, una vez que has observado ese momento, tienes que reflexionar acerca de cómo te hizo sentir a ti el hecho de no decir no. ¿Qué sentimientos, qué emociones aparecieron cuando tú no expresaste tu autenticidad y no tuviste el valor de decir que no? Correcto. La tercera pregunta sería, ¿qué creencia te impidió decir que no? O sea, si yo estoy diciendo que sí a algo que debería decir que no, es porque se activa en mí una creencia y esa creencia me dificulta el que yo diga que no. Sobre todo creencias de pertenencia, ¿no? A veces, ¿no? A grupos, Claro, sobre todo creencias en las cuales si digo que no, me van a rechazar, no me van a dar amor. Por tanto, pues tengo que decir que sí, yo no puedo sentirme excluido, porque eso representa a nivel biológico mi muerte. Entonces, presta atención y eso sí, no juzgues tus creencias, no las trates mal, simplemente acéptalas. Oye, pues se activa esta creencia en mí, que creo que es importante que todos me quieran. Claro, una vez que tienes localizada esa creencia, tienes que intentar ver de dónde viene esa creencia. Si esa creencia llegó a ti en tu infancia, viene de cultural, familiares, amigos, entorno de trabajo. Intentar ver cuál fue el origen de esa creencia en ti. La siguiente pregunta sería, ¿quién sería yo sin esa creencia? O sea, párate a pensar, si esa creencia no estuviese instalada en ti, ¿quién serías tú? ¿Qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Serías digno de amor? ¿Serías una persona, te hace mala persona tener esa creencia, no tener esa creencia? ¿Podría yo haber dicho perfectamente que no sin sentirme mal? ¿Quién sería yo si no tuviera esa creencia? Claro, hay que tener en cuenta que decir que no, poner límites cuando verdaderamente no lo queremos hacer, no nos hace peor personas, nos hace personas mucho más íntegras, mucho más auténticas. Claro, pero expresar esa vulnerabilidad se tiene que hacer en un contexto muy amoroso, donde la otra persona te acepte de forma incondicional. Si la otra persona no te acepta de forma incondicional, cuando expresas esa vulnerabilidad, te debilita. Y para terminar con esta sencilla técnica sería reflexionar acerca de en los últimos días cuando he dicho que sí, cuando verdaderamente he dicho que sí a hacer cosas que quiero hacer, a vivir situaciones que quiero vivir y cómo me han hecho disfrutar esas decisiones
emociones, cómo me han hecho sentir, qué emociones he experimentado, para poco a poco desvincularnos con esas creencias que queríamos decir que no y no tuvimos el valor de hacerlo e ir creciendo dentro de nosotros ese poder, esa valentía y cómo nos sentimos cuando verdaderamente decimos que sí a la vida y a las cosas que verdaderamente queremos vivir y experimentar. Claro, presta atención a cuando realmente eres feliz plenamente, ¿no? Ahí es porque estás diciendo que sí a algo, claro que sí. Claro, y ese sí es el que te va a dar la fortaleza para poner límites y decir que no en determinadas situaciones y poder sanar determinados traumas que tienen que ver con creencias que nada tienen que ver contigo y con tu originalidad. Psicología para el Renacer, tu podcast semanal para alcanzar tu felicidad, basado en el conocimiento práctico de la naturopatía, la psicología y el yoga. Un espacio educativo de crecimiento y transformación personal presentado por Juan Molina, doctor en psicología, y Francisca Figueroa, graduada en naturopatía y profesora de yoga. ¿Dónde nos puedes encontrar? Solicita tu consulta de psicología online o presencial con Juan Molina a través de la web www.psicologiaparalrenacer.com, donde también podrás reservar tu plaza para participar en nuestros cursos y talleres Renacer. Consigue todos los libros de Francisca Figueroa y nuestro libro podcast Psicología para Renacer en la página de Amazon. ¡Te esperamos! A continuación te proponemos 3 propuestas de felicidad. La primera propuesta de felicidad sería practica la atención plena o mindfulness. Se trata de estar totalmente centrados en la actividad que estamos haciendo, totalmente centrados en el presente. Cuando nosotros vivimos en el presente, vivimos más desde nuestro ser, desde nuestra autenticidad, y es más difícil que esté en nuestra mente esas memorias, esos miedos, esos recuerdos traumáticos que lo único que nos hacen es angustiarnos, agobiarnos y nos limitan a la hora de experimentar la verdadera paz y felicidad en nuestro día a día. Por lo tanto, habitar el presente es una de las mejores técnicas para dejar atrás esos pensamientos del trauma. Propuesta de felicidad número 2. Ten un diario de sanación. O sea, escribe lo que sientes. Durante el trauma se generan muchas emociones como la ira, el resentimiento, los miedos, y es muy importante que tengamos un diario para poder escribirlo. Todo aquello que escribimos y lo expresamos en palabras pierde fuerza y poder. Por tanto, es muy importante, pues eso, que escribamos esa experiencia traumática, pero que la escribamos metiéndole carga emocional, que eso es lo que realmente es terapéutico. Otra técnica que podemos utilizar para liberar esas emociones es pensar en el evento traumático, ponerlo en primer plano mental con las emociones que estén ahí, que la estemos sintiendo, y mover los ojos hacia un lado y hacia el otro, teniendo la imagen mental del trauma, moviendo nuestros ojos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Esto se dio cuenta una psiquiatra norteamericana que vio que cuando dormimos y movemos los ojos se restaura el mundo emocional. Entonces dijo, pues si lo hace el cuerpo de manera automática, ¿qué pasaría si nosotros le prestamos atención a ese trauma y movemos nuestro ojo? Y se ha demostrado que tiene cierta validez para disolver esas emociones pesadas que nos atrapan. Claro, de esta manera podremos mirar la situación porque no se va a olvidar, pero sin vincularnos tanto emocionalmente y sin que nos robe tanta energía, porque el problema de los traumas y del miedo es que empezamos la mañana, cuando estamos tan vinculados emocionalmente con esos eventos, con un déficit energético. No es lo mismo pues una persona que ha superado, ha sanado esos traumas, que está 100% con el 100% de la energía para dedicarlo en su día a día, que personas que viven con el lastre energético de esos traumas que vivieron y que es hora de sanar y de soltar. Efectivamente, nosotros cuando tenemos un trauma hay mucha energía mental y física que están disponibles para seguir procesando y analizando ese trauma. Por tanto, en el momento que lo sanamos, toda esa energía que le dedicamos a ese trauma se libera y entonces vuelve a nosotros, que la podemos utilizar en crear, como hemos dicho al principio, un mundo maravilloso para ti y no seguir invirtiendo en algo que ya está pasado y que ya no debería de tener efectos en nuestra vida presente. Claro, cojamos el aprendizaje y dejemos ir.
Correcto. Y la tercera propuesta de felicidad sería rodéate de un apoyo bueno, de gente positiva, de gente que realmente te haga vivir la vida desde otro punto. Hemos dicho que es muy importante el apoyo social para superar un trauma. Siempre es un modulador de los síntomas que podemos llegar a experimentar. Busca personas que realmente sean de tu confianza y exprésale lo que te ha ocurrido. No tengas miedo en sacarlo, eso es importante. Y luego rodéate de personas que te hagan, pues eso, divertirte, pasártela bien y desconectar de tu mundo interno y conectar con una realidad social que puede ser muy enriquecedora para ti. Al final, eso, mostrar tu vulnerabilidad es mostrar el hecho de que eres un ser humano completo, que tiene unas fortalezas y también unas debilidades. Pero es muy importante que reconozcamos dónde podemos mostrar esa vulnerabilidad. Y si verdaderamente no podemos ser nosotros mismos, no podemos ser seres auténticos en el ambiente en el que vivimos, quizás sea hora de replantearnos el cambio, buscar ambientes donde verdaderamente podamos ser nosotros mismos. Correcto. Esperamos que hoy con esta técnica des un importante paso en tu vida hacia la sanación, empezar a escribir verdaderos guiones de amor y de autenticidad en tu vida y dejar atrás estas películas de miedo que verdaderamente no te permiten disfrutar la vida. Si queréis profundizar más en este tema, podéis asistir al taller presencial que tenemos, un taller precioso sobre amor propio para renacer en tu verdadera esencia y para construir una vida soltando esos traumas y esa ansiedad y renacer en el verdadero amor. Recuerda que Psicología para el Renacer no lo hacemos para ti, sino que lo hacemos contigo, para que puedas alcanzar tu felicidad y vivas la vida que mereces vivir. Si te ha gustado el contenido de este episodio, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te podamos avisar de nuevos episodios. También puedes dejarnos un comentario para apoyar el contenido de este canal. La semana que viene seguiremos tratando otro apasionante tema, como es desintoxica tu cuerpo y tu mente con el yoga terapéutico. Hasta entonces, recuerda que en cada respiración tienes el poder de transformar tu vida. En cada respiración tienes el poder de renacer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.